ciego con un propósito. Este fue uno de los milagros más interesantes que Jesús hizo en su ministerio. Este hombre tenía una enfermedad congénita, es decir, que había nacido con la incapacidad de ver, es decir, que nació absolutamente ciego. Nunca este hombre había visto el rostro de sus padres porque los tenía, ni mucho menos pudo ver el reflejo de su propio rostro. Este hombre no podía disfrutar ver los colores de la creación, ver un cielo azul, ver un verde de un jardín, ver el color rojo de una rosa. Este hombre había vivido toda su vida en la oscuridad. Era ciego totalmente. En el verso 2 acabamos de leer que los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó? Y esta pregunta es bien interesante y un poco cruel. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermanos, en la cultura judía, ellos asumían que un caso de enfermedad, y aun cuando era de nacimiento, un sufrimiento de esta magnitud era consecuencia de un pecado específico que una persona había cometido. Entonces los discípulos, por esa razón, le hacen la pregunta a Jesús. Pero hermanos, ¿cómo un hombre que nació ciego pudo haber pecado para nacer ciego? ¿Cómo pudo haber pecado? ¿Pecó en el vientre de su madre? Imposible. Ahora ellos dicen, o un pecado que hayan cometido sus padres para que este hombre haya nacido ciego. Y el Señor le respondió en el verso 3, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Y quiero que lo lea conmigo. Ahí dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esta enfermedad, esta ceguera de nacimiento que tiene este hombre es por un propósito. Él es ciego con un propósito, para que las obras de Dios hoy se manifiesten en él. La enfermedad de este hombre ciego tenía dos propósitos: revelarle quién era Jesús. A él lo iba a sanar no un fariseo, no un profeta, no un rabino cualquiera, no un judío famoso. El mismo Dios manifestado en carne, el mismo Hijo de Dios iba a hacer la obra en él. Así que el propósito número 1 de la ceguera de este hombre era revelarle quién era Jesús. ¿Y cuál era el propósito número 2? Manifestar el poder de Dios en la necesidad de este hombre. En el verso 6, si podemos leer, dice así: dicho esto, Jesús, mire lo que hizo, escupió en tierra. Vamos a imaginarnos esa escena. Jesús escupió en tierra y ahí en la tierra hizo lodo. ¿Ustedes saben qué es lodo? Claro, tierra con agua, pero esta no era agua, era saliva del Señor Jesús. Lo escupió en la tierra, se inclinó Jesús y comenzó a formar bolitas de barro, de lodo. Y nos dice la Biblia, y untó con el lodo los ojos de aquel hombre ciego. Eso es interesante porque si hubiéramos sido usted o yo, y yo estoy ciego, yo no sé qué está pasando a mi alrededor. Y que de un momento a otro yo escucho que Jesús escupe la tierra y comienza a hacer lodo, y encima de eso me comienza a untar mis ojos ciegos. Alguien pudiera haber dicho: qué cruel, qué desasiado, qué antihigiénico. Jesús, ¿por qué estás así? Y con saliva. ¿Y por qué les estás untando tierra a ese pobre hombre ciego? Probablemente alguien pudo haber pensado eso. Y el Señor hizo eso con un propósito muy especial. En el verso 7 nos dice: y le dijo Jesús, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y este hombre fue entonces y se fue a lavar. El Señor Jesucristo nunca le dijo: voy a untarte de lodo los ojos porque así vas a ser sano y vas a ver. Él nunca le dijo que lo iba a sanar, nunca. Él simplemente le untó los ojos y él ahí, tal vez sintiendo lodo en sus ojos, ¿qué está pasando? ¿Y por qué este maestro me está untando de lodo mis ojos? Y escucha una orden.
escucho una palabra de esa voz, de ese Jesús: ve y lávate. Y esto, ¿sabe qué significa? Eso tiene un significado muy interesante. Cuando Jesús hizo este lodo improvisado con saliva, había una costumbre que los judíos creían. ¿Sabía usted que los judíos creían que el primogénito, o sea, el primer hijo de un papá, de un padre, su saliva tenía efecto curativo? Es como decir que mi hijo, que es un primogénito, mi primer hijo, Nathan, si yo le tomo un poquito de saliva de la boca de él y me la unto aquí donde me está doliendo, se me va a curar este dolor que tengo aquí en la espalda. Así creían los judíos. Así creían los judíos. Y muchos de nosotros también en nuestras culturas hispanas, también venimos de una cultura donde nuestra mamá todo lo curaba con saliva. Venga, mijo. ¿Cierto que sí? Ay, mire, se raspó ahí. Y nos entra y nosotros no preguntábamos nada, pero las mamás creían que punta de saliva hasta nos peinaban. Esa era la mejor gomina. Pero los judíos creían que entonces el primogénito de un padre tenía el poder curativo en su saliva. Entonces, ¿por qué Jesús hizo eso? Demostrándoles a la creencia de los judíos, como dice Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahí lo que les estaba diciendo indirectamente Jesús a los judíos que estaban viendo eso, que Él era el Hijo de Dios, el primogénito de toda creación. Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, que lo que hizo Jesús ahí fue para dar un mensaje también muy claro. Yo no soy un simple maestro, yo soy el Hijo de Dios, y la saliva del Hijo de Dios tiene poder. ¿Alguien dice amén? Las palabras del Hijo de Dios tienen poder. Era el mismo Dios manifestado en carne, el Padre habitando en Jesús. Alabado el nombre del Señor, en el Mesías, en el ungido, en el Hijo del Hombre. Y este hombre obedeció entonces, sin saberlo. Él no podía ver a Jesús, pero sí lo podía oír. No podía verlo, pero sí podía oír. Por eso la fe viene no por el ver, sino por el oír la palabra de Dios. Y este hombre ciego de nacimiento entonces salió corriendo. Yo creo que se golpeó contra árboles, yo creo que se dio en el pie. ¡Ay! ¿Dónde está el estanque de Siloé? Sigue derecho. Y él comenzó desesperadamente. Yo quiero que usted se lo imagine: un hombre ciego, untado los ojos de barro y la gente mirándole su rostro lleno de barro, y este hombre buscando dónde está el estanque de Siloé para lavarse. ¿Por qué lo estaba haciendo con tanta desesperación? Porque el que lo untó no era cualquiera. Porque el que le untó y le ordenó que fuera a lavarse es porque había un propósito en lo que había hecho. Alabado el nombre del Señor. Cuando Dios te ordena algo, cuando Dios te dice haz algo, hazlo, hermano, porque hay un propósito escondido en esa obediencia. Por eso es mejor el obedecer que los sacrificios. Por eso es mejor, hermano, obedecer al Señor aunque no entendamos. Yo, si hubiera sido el ciego, no hubiera entendido por qué me untó los ojos. Pero lo que él estaba diciendo: soy el primogénito de toda creación, mi saliva sí tiene poder. Yo no soy una costumbre o una leyenda de los judíos. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios y vine a hacer prodigios y maravillas. Y este hombre era ciego hasta el día de hoy porque las obras de Dios se iban a manifestar en él. Alguien dice gloria a Dios. El hombre creyó a la palabra de Jesús. El hombre fue humilde, porque un ciego orgulloso, hermano, comienza a quitarse eso. Aparte de que soy ciego, usted me unta de lodo los ojos. Respéteme. No se burla de mí, Jesús. No. Y a veces, hermano, escúcheme lo que le voy a decir. La palabra vendrá con un poquito de lodo. A veces la palabra va a incomodar. A veces la palabra va a ser fuerte. Uy, el pastor predicó y como fuerte. Uy, me cayó a mí. Uy, ¿será que alguien le contó al pastor mi vida? Y comienzan a pensar cosas. Uy, pero ¿por qué el pastor predicó eso? No, es que la palabra a veces viene con lodo. Y tú tienes que ser humilde y entender que ese lodo es con un propósito.
Para quitarte esa ceguera espiritual en la que andas, chocándote contra el mundo, necesitas abrir los ojos para verlo a Él. Por eso usted tiene que ir a lavarse ese lodo. ¿Cómo? En la presencia de Dios, en el agua de la presencia de Dios. Hay gente que se ofende cuando escucha un sermón alusivo a la mayordomía, alusivo a los diezmos, a la ofrenda. Hay gente que se ofende y se enoja cuando un pastor predica sobre la fornicación o sobre el adulterio o sobre la avaricia o sobre tantas cosas. Porque, hermanos, tenemos que predicar la palabra y vivir la palabra, no cierta parte de la palabra, sino toda la palabra de Dios. Porque es tan hereje predicar una sola parte de la palabra y no predicarla toda. Yo no puedo predicar lo que a usted le guste. A veces hay que predicar, hermano, aunque traiga lodo ese mensaje y aunque nos deje los ojos un poquito untados. Pero si el Señor después dice: ve y lávate, obedece. Alabado el nombre del Señor. Y él fue apresurado buscando la manera de llegar al estanque. Y cuando por fin, aquí me gusta esto, llegó al estanque y sintió el agua en sus piernas, yo creo que se lanzó y comenzó, hermano, a echarse agua, a lavarse. Y la gente que estaba ahí, tal vez diciendo: y este hombre que está ciego, este no es el ciego que hemos visto pidiendo limosna por ahí. Y ahí se estaba lavando. Y qué glorioso, hermano, mientras se estaba lavando, no era el agua del estanque, era su fe que lo llevó a obedecer a la voz de Jesús, lo que le estaba dando el milagro de la visión. Y usted se imagina, mientras estaba lavando los ojos, comenzaron a entrarle por las pupilas oculares rayos del sol, y comenzó a ver sus manos y el reflejo de su rostro en el agua, y comenzó a decir: veo. Y usted se imagina el escándalo que comenzó a hacer ese hombre. Es que cuando Dios hace una obra en uno tiene que gritar, uno tiene que hablar, uno tiene que testificar las maravillas de Dios en nuestras vidas. Y comenzó a decir: estoy viendo. Y la gente que estaba ahí alrededor del estanque decía la Biblia: oye, este no es el ciego de nacimiento, este no era el que mantenía pidiendo limosna ahí. No, se parece. Otros decían: no, ¿será que sí? Y él mismo tenía que decir: soy yo. Yo les quito la duda, soy yo soy el que ustedes están hablando. Yo era el ciego de nacimiento, pero ahora estoy viendo. Alabado el nombre del Señor. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Eso fue algo impactante. ¿Un ciego de nacimiento? Ellos iban a preguntar: oye, si eres tú, ¿cómo es que estás viendo? Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde venden esa pomada? ¿Qué te untaron en los ojos? ¿Cómo lograste ver? El verso 11 de ese capítulo 9 está diciendo: respondiendo el ciego dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé, lávate. Yo fui, me lavé y recibí la vista. El 12 dice: entonces le dijeron: ¿dónde está él? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el milagrero? Y él dijo: no sé. Él nunca lo vio. No sabía cómo era. Tiene un pelo así larguito, una barbita, un lunar. Nunca lo vio. Solo lo escuchó. Así que él no sabía quién fue el que le hizo el milagro. Y yo creo que él sentía en su corazón: yo quiero conocer quién tiene el poder de hacerme ojos con lodo y saliva. ¿Quién tiene el poder de recobrarme la vista? Nadie lo había podido hacer, ni los fariseos que enseñan en la sinagoga pudieron. ¿Quién es? Sé que se llama Jesús, pero nunca lo he visto. Y los fariseos entonces se dieron cuenta. Los fariseos eran los representantes de la ley, los que se creían los más santos, los que tenían más conocimiento, los hipócritas. El 13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. El 14 dice: y era día de reposo, o sea, era un día sagrado para los judíos, un día donde era dedicado a descansar, a no trabajar, a adorar a Dios. Era el séptimo día de la semana. Para los israelitas era algo gravísimo faltar o hacer algo el día de reposo. El 15 dice: volvieron pues a preguntarle los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Eso es lo que sé. El 16 dice: entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios,
porque no guarda el día de reposo. Óigame usted. Ellos glorificaban más la tradición que el milagro que Dios hizo en un hombre ciego. Para ellos era más importante no faltar el día de reposo, una ley, que ponerse contentos que un hombre haya recibido un milagro de parte de Dios. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, hablando de Jesús, hacer estas señales? Y había disensión, división entre ellos. El 17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? A ver, dinos, ¿qué dices tú? ¿Y sabe qué dijo el ciego? Como que es profeta. Ya comenzó a recibir revelación. O sea, no es como ustedes, como que es profeta. Todavía no sabía quién era Jesús. Todavía no lo sabía. El 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Miren la incredulidad. Hasta que llamaron a los papás del ciego. Llamaron a los papás del ciego y los mandaron a llamar. Y cuando llegaron los papás del ciego, o del que había sido ciego, le preguntaron, ¿este es vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y el verso 20 dice algo crucial. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que nuestro hijo nació ciego, eso lo sabemos, pero ¿cómo ve ahora? Eso no lo sé, eso no lo sabemos. Que quién le haya abierto los ojos tampoco sabemos, ni lo sabemos. Está muy grandecito, edad tiene, pregúntenle a él va a hablar por sí mismo. Y en el verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, mire lo que le dijeron, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. No sabían que el que lo sanó era Dios. Da gloria a Dios, porque ese tal Jesús es un pecador. Entonces él respondió y dijo, esto me encanta, si es pecador, no lo sé, pero una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y este hombre ya se enojó y le respondió, ya les he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis hacer vuestros discípulos? Ya le habló con sarcasmo. Y el 28 le injuriaron. Dicen que los fariseos lo injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y el 30 dice lo que respondió el que era ciego. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Si ve por qué la enfermedad, la ceguera de nacimiento para este hombre que no sabemos cómo se llamaba, solo sabemos que fue ciego de nacimiento. Ahora entiende usted por qué Dios a veces permite enfermedades, por qué Dios permite cosas y circunstancias en nuestras vidas que no entendemos. Hay cosas que hasta venimos de nacimiento con ella. Hay cosas que uno no entiende por qué yo padezco esto, siento esto. Es porque Dios quiere revelarte su propósito. Es porque esta enfermedad es para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Alguien tiene que creer esta palabra, hermanos. Alguien tiene que decir amén. Esto es para que las obras de Dios se manifiesten en ti, si lo crees. Y mire lo que dice este hombre. Y sabemos, este hombre comenzó a predicar, tenía conocimiento, tenía temor de Dios. Y sabemos, les dijo a los fariseos, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Wow, aquí hay un secreto, hermanos. Dios no oye a los pecadores, número 1. Número 2, pero si alguno es temeroso, que sea temeroso de Dios. Número 3, y hace su voluntad, a este premia, a este obra, a este le responde, a este oye Dios. El 32 dice, desde el principio, dice él, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de un ciego que haya nacido así. Si este no viniera de Dios, hablando de Jesús, mire el testimonio, lo que estaba diciendo este hombre, que ya no era ciego. Si este hombre no viene de Dios, nada pudiera hacer.
Y el 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Oh, sí. Y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. A mí no me importa si ustedes me expulsan. A mí no me importa si ustedes no me creen. Él se me manifestó. Él obró en mí. Él me dio la vista. A mí no me importa si la gente no cree en Dios. Yo sé lo que Dios hizo en José Realpe. Yo sé la obra que Él hizo en mi vida. Yo sé que Él me salvó, me perdonó y me usa. Yo tengo que testificar, aunque la gente no crea, lo que Dios hizo en mí. Y tú también. Porque éramos ciegos, pero con un propósito. Hoy muchos siguen ciegos, espiritualmente hablando. Tienen los dos ojos bien grandes, hasta 4. Y ni así ven el movimiento de Dios. No ven, no disciernen dónde está Dios, dónde habla Dios. En el 35, oyó Jesús. Esta historia no termina aquí. Faltaba algo muy grande. La entrevista personal con su sanador. Este hombre solamente estaba hablando de alguien que oyó, pero nunca había visto. Y el 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, Jesús lo buscó. Y le dijo, tal vez se le paró al frente y este hombre, sin saber quién era el que se le había parado al frente, le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Y sabe qué dijo este hombre en el verso 36? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Y aquí el 37 me parte el corazón esta respuesta de mi Jesús. Soy yo. Pues le habéis visto, antes no lo había podido ver. Ahora me puedes ver. El que habla contigo es. Y este hombre le dijo, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. ¿Quién es el único digno de adoración? Dios. Este hombre recibió la revelación más grande, que el Hijo de Dios había venido al mundo para presentar al Padre. Dios con nosotros. Jesús es Dios. ¿Alguien puede adorarle y aplaudirle a este Dios? ¿Alguien puede bendecir a este Dios? El 39, ya voy a terminar. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, no puedan ver. Wow. El 40 dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos, Jesús? Y Jesús en el 41 les dice, si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora porque ustedes dicen, veo, vuestro pecado permanece. Hermanos, yo quiero decirle en el nombre del Señor a alguien en esta tarde, ¿cuál es tu ceguera? Puede ser una enfermedad que tú no entiendes cómo llegó ahí. Puede ser un matrimonio a punto de destruirse. Puede ser algo fuerte por lo que estés atravesando. Yo no sé, tú sabes. Piensa tú, Dios te está hablando. ¿Qué es eso que tú no entiendes por qué lo tienes o lo estás viviendo? Tú sabes. ¿Tú crees que Dios lanza las canicas y ya, a la suerte, como si fuera un niño? Dios todo lo hace, escúchame esto, Dios todo lo hace con un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso por lo que tú estás viviendo es por un propósito. El día que el ciego recibió la vista, se le olvidaron los 40 años que había sido ciego. Se le olvidó todo ese sufrimiento, porque entendió que el día que se encontró con Jesús y obedeció, obtuvo la respuesta a su pregunta, ¿por qué nací ciego? Hay muchos tal vez hoy en día están pensando, ¿y por qué yo soy así? Es que mi papá me abandonó, es que un tío me violó, es que yo no tuve papá, mamá. ¿Por qué Dios? Hay muchos que están recriminándole a Dios. ¿Y por qué yo nací así? ¿Y por qué mi primo o mi familiar tiene dinero y yo no? ¿Y por qué esta persona tiene familia y yo tengo mi hogar destruido? ¿Y por qué una persona que mata, vende droga, no tiene enfermedades y goza de la vida para hacer los males? Y yo que soy una persona trabajador o trabajadora, que tengo mis hijos o que quiero hacer las cosas bien, ¿por qué a mí me está pasando esto?
Porque eres ciego con un propósito. Y déjame decirte en el nombre del Señor Jesucristo, yo no sé a quién Dios le está diciendo esto, pero déjame decirte que esto está pasando en tu vida para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Tienes que dejar que el lodo te unte, irte a lavar. Te lo voy a traducir porque algunos no están entendiendo. Obedecer. ¿Qué crees que tienes que obedecer a Dios? Tú sabes qué tienes que hacer para obedecer a Dios. Esa ruina económica por la que estás viviendo, tú sabes que tienes que obedecer para ver la gloria de Dios. Esa enfermedad, tú sabes que tienes que hacer para ver la obra de Dios en tu vida. Tú sabes. Pero para que Dios obre en ti, como dijo el ciego, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pónganse en sus pies, tengan la amabilidad.